inválido de sus movimientos, sigue obsesionado con dibujar, no quiere dejar de dibujar un solo instante. Y es muy sorprendente ver cómo, en la medida en que se va limitando físicamente, aunque se reduce el formato de sus obras y al final le cuesta un trabajo enorme el pulso mismo para poder hacer los dibujos y crear con eso lo que necesita, no deja de hacerlo. Y ahí hay un grupo de dibujos del final que son unos dibujos en pequeño formato, hay 4 fotos de ellos aquí, que parecen como pintura del Holocausto, como las cosas que hacía Paula Modersohn-Becker, que son unas tintas negras, son unos pincelitos de tinta que traen un tanque y terminan con los pelos de un pincel, y con eso va haciendo estas obras que son finalmente como un caos de cuerpos en donde ya no queda claro nada, es decir, parecen figuras desmembradas o como si estuvieran canibalizando entre sí mismas. Hay una cosa muy brutal que tiene que ver en parte, digamos, con esta torpeza y dificultad de su dibujo, pero que siguen contando con una impronta, creo yo, cargada de una fuerza enorme. O sea que es una persona que, adaptándose a estas limitaciones físicas al final de su vida, es capaz inclusive pues de seguir trabajando. Las fotografías que traje buscan una muestra retrospectiva de su trabajo, son un ciclo a partir de la primera que ustedes vieron que va avanzando en el tiempo, en donde creo que el vacío pues corresponde a ese grupo de grandes formatos de los cuadros de la última época, estos que digo que pintó a partir de fotografías en Polaroid. Para terminar voy a leer un texto muy breve, que es una pequeña biografía de Luis para niños. Luis nació en Bogotá y desde niño escuchó a su papá dictándole a su mamá los libros que ella copiaba en una máquina de escribir como las que usaban los notarios. Su abuelo estuvo en la guerra de los 1000 días y un día, entre un barco, se encargó de convencer a unos señores para que ya no se siguieran matando y todos firmaron un papel que después se volvió famoso y hoy está en un museo, en las mismas paredes en que se cuelgan cuadros de los que Luis pintaba. Los tatarabuelos de ese general, como 2 siglos antes, sacaron corriendo a unos curas que vivían en una casa en el campo y allá pasó Luis parte de su infancia. La casa está en un pueblo que se llama Tipacoque y tiene 5 corredores, 12 cuartos, una huerta y 2 patios, así como eran las casas de antes. Y en esa casa escribió su papá más libros y algunos salieron publicados con los dibujos que hacía Luis ilustrando sus relatos. Cuando estaba chiquito y lo llevaban a misa, Luis se quedaba mirando los Cristos y los santos entre la iglesia, como si no hubiera nadie a su alrededor y el cura no estuviera hablando. Concentrado, observaba esas imágenes que para él contenían todas las emociones posibles. Imágenes silenciosas que sin hablar contaban la historia de un señor desnudo, lleno de llagas, coronado de espinas, clavado con puntillas de una cruz, con su mamá al pie rogando para que lo bajaran y un pocotón de santos alrededor, cada uno con su propio traje y una mochila cargada de milagros. Más grande, Luis resolvió volverse pintor y para trabajar se encerraba solo y en silencio durante horas y horas a dibujar cuerpos como el suyo, como los de las imágenes de su infancia, cuerpos que relatan su propia vida, que sufren y gozan, que encuentran abrazos y rechazos, que sin narrar un cuento específico nos trasladan a la historia humana. Frente a sus dibujos y sus cuadros nos preguntamos quiénes somos, cómo nos comportamos y por qué delante de los demás actuamos como si lleváramos una máscara, como si fuéramos un personaje creado por nosotros mismos en vez de ser quienes somos de verdad sin nada inventado. Los cuadros de Luis representan parte de lo que él quiso tener y no pudo, el hombre ideal, una mujer imaginada. Él mismo decía que mientras dibujaba un cuerpo, lo acariciaba, quería hacerlo real. Cuando tenía 19 años, conoció las pinturas de un irlandés que se llamaba Francis Bacon. Unos cuadros con papas gritando, luchadores en pelota, mujeres con el rostro deformado, un ojo arriba y el otro más abajo. Decidió entonces que quería pintar cosas por el estilo y lo hizo, hasta que se dio cuenta de que más que eso lo que le interesaba era aprender la anatomía humana. En Francia se matriculó en una escuela donde pasaba todas las mañanas dibujando a un señor muy quieto que hacía de modelo para él y sus compañeros. En las tardes se paseaba por los museos
y lo que más le atraía era observar los cuadros que tuvieran personajes. Le gustaban más que los bodegones y los paisajes. Le llamaban la atención quiénes y cómo los habían pintado, y leía cantidades de libros para enterarse de todo y volver a observarlos al día siguiente con más cuidado. Luis inventó su propia máquina del tiempo. Cuando era un adolescente se la pasaba mirando cuadros de pintores vivos como Wilfredo Lam, Roberto Mata y Jean Dubuffet. Creció y empezó a viajar en reversa. Siglos atrás, cuando Francisco de Goya pintó los fusilamientos del 3 de mayo, y antes cuando don Diego Velázquez pintó su Cristo crucificado. La última escala de su viaje fue en Italia, por allá en el siglo XVI. Un tal Miguel Ángel Buonarroti, escultor y pintor, hacía frescos en el techo de una capilla, acostado boca arriba, en un andamio y con una vela encendida pegada de su frente, contando historias de la Biblia por encargo de un papa. Todos vivían sorprendidos con este señor, que además diseñó plazas y edificios, y un día le pegó un martillazo a una de sus esculturas de mármol, muerto de la furia, bravísimo de verla tan real y que no caminara. Y allí se instaló Luis, en el lugar que siempre le había interesado, cuando no estaba mal visto que la gente saliera retratada mostrando el ombligo y las nalgas, y pasó 30 años pintando cuerpos, haciendo retratos, aprendiendo todos los días cosas nuevas que le permitieron hacer cuadros cada vez más grandes, como si lo que tuviera por decir ya no le cupiera en el espacio pequeño que ocupamos. Y un día, cuando tenía 47 años, pintó un telón enorme, del tamaño de la pared de una casa, y adentro le cupieron un montón de cuerpos entrelazados que se ayudan, se acarician o están relajados descansando. Un telón que contiene muchas de las cosas que siempre quiso expresar, un telón que resume cantidades de sentimientos, de los que podemos tener un chino, un sueco, un aborigen australiano, un zulú, un guambiano, un habitante de París o uno bogotano. En el fondo, pienso, lo que le interesó toda la vida a Luis y a lo que dedicó su trabajo fue tratar de entender las relaciones entre los seres humanos. Muchas gracias. ¿Podemos presentar? ¿Sí quieres? Sí, pero tengo una pregunta. Precisamente usted habla que Luis Caballero en una época, antes del 70, es un artista literario. Esa expresión, artista literario, se usó mucho en la crítica de arte en la década del 70 precisamente, para referirse al trabajo también, por ejemplo, de Juan Antonio Rodríguez. Quisiera que me explicara un poco más ese tipo de expresión, porque da la sensación de ser ambigua, de ser como muy de ese momento preciso en la crítica de arte. Entonces, Sí. que hablar un poquito más de eso. Tal vez es el uso del término y es un error de mi parte, diría más bien narrativo que literario. Me refiero a literario en cuanto que se trata de un evento contado, o sea que la pintura está compuesta a partir de elementos que cuentan un cuento, que narran una historia. Es un arte en donde la intención en ese sentido es literaria. Y que luego, digamos, pues cambia, o sea, ya no hay una intención de contar, sino de transmitir sensaciones mucho más que otra cosa.